Buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros asistentes a este nuevo conversatorio, que hoy lleva por título Cuidemos lo que comemos en las celebraciones de fin de año. Primero que todo, queremos agradecer a la Fundación Pro Salud Renal, que organiza esta instancia, y al Centro de Nutrición Cardiorrenal, que patrocina esta instancia para poder entregar información valiosa a nuestros pacientes y sus familias respecto al autocuidado de la enfermedad renal. Hoy nos acompañan las nutricionistas Laura Bustamante y Stephanie Cortés. Ellas son nutricionistas especialistas en enfermedad renal crónica y también son miembros del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat para que los expositores puedan responderlas al final de la presentación. Les recordamos también, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la presentación. Pueden mantener sus cámaras encendidas. Ahora vamos a dar paso a Laura y Stephanie para que nos den a conocer su presentación. Bueno, hola, bienvenido a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Mi nombre es Stephanie Cortés y mi colega Laura Bustamante, somos nutricionistas renales, como dijo Nati anteriormente, y hoy estamos encargadas de hablarles de un tema súper entretenido e importante como lo es la alimentación en las fiestas de fin de año. Bueno, como sabemos, ya se acercan, estamos próximos a las festividades de fin de año y son instancias de compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Se generan muchas reuniones en este periodo de tiempo y generalmente todas estas instancias se dan en torno a una mesa llena de cositas ricas. Entonces, de ahí la importancia de saber la calidad y la cantidad de los alimentos que vamos a ingerir y sobre todo en los pacientes o personas que tienen algún tipo de patología, en la cual la alimentación es parte de su tratamiento, como por ejemplo en personas con diabetes, hipertensión, problema de colesterol o enfermedad renal crónica propiamente tal. Debemos saber que las estadísticas señalan que la mayoría de las personas terminan las fiestas de fin de año con alrededor de 3 o 5 kilitos de más, lo que refleja el exceso alimenticio durante este periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo cuidamos lo que comemos en las celebraciones de fin de año? Importante es controlar la cantidad de lo que vamos a comer, ¿ya? Y la calidad también de los alimentos, ya que en esta fecha se genera una alta demanda y también oferta de productos altos en calorías, altos en azúcares, altos en sodio, en fósforo, etcétera, que son esos los que vamos a tratar de evitar para no tener tantos desarreglos, por así decirlo, dentro de nuestra alimentación. ¿Ya? Debemos conservar nuestros hábitos saludables, dentro de ello mantener el esquema de alimentación que llevamos normalmente y también seguir algunos sencillos consejos, como por ejemplo, vamos a equilibrar las ingestas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de medir las calorías, no las calorías, sino que la cantidad de comida durante el día, para que no sobrecarguemos tanto nuestro organismo con cosas que no necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros sabemos que la cena es la celebración principal y ahí vamos a consumir una cantidad de alimentos mayor a la habitual, vamos a tratar de tener un almuerzo un poquito más liviano, mantener nuestras colaciones a media mañana o en la tardecita, tener un buen consumo de fruta y verduras para que no generemos tanto daño con la cena o con las comidas que vamos a tener posteriormente durante el día, ¿ya? También debemos controlar las cantidades, ¿ya? No comer con los ojos, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y si estamos saciados, no seguir comiendo independientemente de todo lo que haya en la mesa, ¿ya? Debemos elegir las opciones más saludables. Generalmente en estas fechas se da mucho que acompañamos los alimentos con salsa rica en grasa, a base de mantequilla, de aceite, etcétera, que son más tentativas y que están en gran manera dentro de nuestra mesa. Y vamos a tratar de priorizar, o vamos a preferir algunas cositas más saludables, algunas cositas más caseras, o aliños un poquito más naturales, vinagreta, aceite de oliva, etcétera. También es importante que debemos mantenernos hidratados, ¿ya? Tener un buen consumo de agua es fundamental
sobre todo en este periodo que vamos a estar con un consumo mayor de alimentos y también en algunos casos de bebidas alcohólicas. Ya debemos hidratarnos. En nuestros pacientes renales debe seguir la indicación de la nutricionista porque en algunos casos los líquidos están un poco restringidos. En pacientes o en personas que no tienen ningún tipo de patología renal, la recomendación es alrededor de 8 a 10 vasos de agua diarios, ¿ya? También importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En esta fecha se da mucho, son muy comunes, entonces vamos a tratar también de evitar un poquito todo lo que son licores y destilados y preferir el vino o los espumantes, también siempre con moderación. Y tratar de continuar con la rutina de ejercicio físico, si bien en esta fecha es un poquito complicado, el tiempo no da tanto, tratar de dejar algunos minutitos para realizar caminatas, para realizar algún tipo de ejercicio físico o mantener el ejercicio que ya estamos realizando, porque es fundamental y también nos va a ayudar a sentirnos bien y mantener un equilibrio también dentro de lo que es la salud física y mental para también comenzar el próximo año de la mejor manera. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Y continuando con la presentación, en la enfermedad renal crónica hay varios aspectos claves que tenemos que considerar. ¿Ya? Número uno, ¿cierto?, es la sal, ¿cierto?, el sodio que está contenida dentro de esta. Y para todos los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿cierto?, debemos consumir sí o sí menos de 4 gramos de sal en el día. Y a medida que la enfermedad renal crónica avanza, debemos hacer una mayor restricción de este mineral. ¿Ya? Todo esto para tener cifras tensionales adecuadas, ¿cierto? Y evitar que siga produciéndose más daño en los riñones, ¿ya? Bueno, debemos cuidarnos, ¿cierto?, con las proteínas, y algunas personas van a tener regímenes bajos en proteínas, otras personas van a tener regímenes muy bajos en proteínas, y en estos casos van a ir en conjunto a un medicamento en específico, que son los ketonálogos, ¿ya? Y otras personas van a tener indicación, ¿cierto?, las personas que están en tratamiento de diálisis, de dietas que son altas en proteínas. Debemos cuidar también dos minerales que son súper importantes, el potasio y el fósforo, ¿cierto?, los dos bien conocidos, y evitar en el potasio, ¿cierto?, la hipercalemia, que es la alza de potasio, para evitar llegar, ¿cierto?, al extremo, que es el paro cardíaco, ¿ya? Y en el caso del fósforo, evitar la hiperfosfemia, que es esta alza de fósforo, ¿cierto?, y evitar las calcificaciones vasculares. Ya debemos cuidar los líquidos, ¿cierto?, ya lo acaba de mencionar mi compañera. Debemos cuidar también el azúcar, ¿cierto?, sobre todo si tenemos diabetes o tenemos los triglicéridos altos. Y como dice ahí en la última burbujita, ¿cierto?, etcétera. O sea, tenemos que considerar varias otras cosas también. Si es que tenemos el colesterol elevado, ya si tenemos el ácido úrico también fuera de rango, ya si estamos en algún tratamiento con anticoagulante oral, etcétera. O sea, son varias cositas las que tenemos que cuidar, ¿cierto?, para que tengamos lo mejor posible, ¿cierto?, nuestros riñones. ¿Ya? Y es por eso también que debemos contar con el apoyo, ¿cierto?, de un nutricionista especialista en el área. ¿Ya? Bueno, pero es posible disfrutar de estas fiestas navideñas, ¿cierto?, junto a nuestros familiares, junto a nuestros amigos, de la manera más saludable, ¿cierto?, para que nos sintamos bien. Y súper importante no tener alguna urgencia médica, ¿ya? No sufrir en estas épocas que son tan bonitas, ¿cierto?, alguna urgencia dialítica, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos a dar algunos consejos prácticos para, para poder realizarlos también en la casa en nuestras celebraciones. Vamos a comenzar por el cóctel, este picadillo que generalmente tenemos en la mesa para nuestras celebraciones, y vamos a tratar de orientarlos y tratar de ver cómo podemos reemplazar las comidas más altas en grasa, en calorías, en azúcar, etcétera, por algunas cositas más saludables, ¿ya? Por ejemplo, bueno, es difícil en estas fechas decir que no a los alimentos dulces, a los alimentos altos en grasa, etcétera, pero podemos hacer variaciones. Como por ejemplo, vamos a tratar de modificar esta tabla que se ve al lado izquierdo, que está principalmente hecha a base de embutidos, todo lo que es salame, jamón, queso, estos deditos de queso también. Todas estas cositas vamos a tratar de sustituirla y crear una otra tabla, y priorizando principalmente, por ejemplo, las verduras, bastoncitos de verduras, frutitos secos también para picar quizá antes de la cena, algunos sándwiches a base de verdura o cositas saludables,
hummus, etcétera. Y también podemos preparar algunas salsas caseras en la casa, como por ejemplo el paté de champiñones. Ya, acá tenemos la receta. Esta receta es para 4 personas, una receta súper sencilla y queda exquisita. La receta, los ingredientes son una bandeja de champiñones, tenemos una cebolla de tamaño regular, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite, una cucharadita de vinagre de manzana y una pizca de pimienta y orégano. ¿Ya? ¿Cómo se prepara? Debemos adicionar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla, el ajo y los champiñones hasta que estén blanditos, ya cociditos. Después vamos en una procesadora, en una juguera, vamos a moler todos los ingredientes y listo. Quedó nuestro paté de champiñones. Sí tenemos que tener consideración que cualquier paciente que tenga alguna enfermedad renal crónica avanzada, se debe desmineralizar primero los champiñones antes de realizar esta preparación. ¿Ya? Es súper sencilla y muy rica. También, si no nos gustan los champiñones, por ejemplo, podemos realizar esta pasta de pimentón. ¿Ya? Esta receta también es para alrededor de 6 personas. Es súper sencilla, a diferencia de la anterior, demora un poquito más de tiempo. ¿Ya? Los ingredientes son 2 pimentones rojos, una cebolla picada en pluma, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite, una pizca de pimienta y el cilantro, que es opcional, ¿ya? La preparación: debemos asar los pimentones, perdón, en el horno por un tiempo de 45 minutos. Este es el paso que demora un poquito más, que yo les mencionaba, ¿ya? Debemos dorar la cebolla en el sartén y una vez listo lo anterior, el pimentón y la cebolla, vamos a mezclarlo de igual forma todo en una procesadora hasta formar una pasta. Cuando esta pasta esté lista, vamos a incorporar 2 cucharaditas de aceite y después vamos a guardar la pastita, idealmente en un frasco de vidrio, hasta que la vayamos a consumir, ¿ya? Son 2 recetas sencillas con alimentos que generalmente tenemos en la casa y son exquisitas, que podemos probar para poder realizar y acompañar nuestro picoteo antes de la cena. O en la misma cena para alinear también las ensaladas, puede ser. También debemos considerar que si vamos a incorporar, por ejemplo, alimentos enlatados en nuestro cóctel, debemos lavarlos muy bien antes de consumirlo, ya, para quitar un poco el exceso de sodio. Y idealmente las aceitunas las vamos a remojar desde el día anterior. También es importante en este punto que el cóctel no sea algo tan contundente, si sabemos que después viene una cena, que seguramente vamos a tener un postre, etcétera, y tratar, como dije anteriormente, de controlar un poquito las cantidades de los alimentos que vamos a ingerir. Si queremos incorporar también alimentos envasados, por ejemplo, a nuestro cóctel, a nuestro picoteo, podemos incorporar algunos alimentos que no tengan tanto sodio, que no sean altos en sodio, como por ejemplo algunos productos TICA, ya las crackers vegan, por ejemplo, que nos sirven, la Not Mayo, o las galletas de maíz también, Salma, que son una buena alternativa. Esto también se puede acompañar con las pastitas que mencionamos anteriormente. Y bueno, las cosas dulces, por ejemplo, en Navidad es clásico el pan de Pascua. Yo no creo que haya alguien que no le guste el pan de Pascua, así que vamos a tratar de consumir solo un trozo, ¿ya? No 2 o 3 trocitos, repetirse, vamos a tratar de moderar la cantidad. Y en la medida de lo posible, si podemos preferir o tenemos la opción de realizar algún pan de Pascua casero, lo vamos a elegir por sobre el envasado, ya que el envasado tiene una mayor cantidad de fósforo, azúcar, colorante, aditivo, etcétera, que no son buenos para nuestra salud. Bueno, respecto a los consejos prácticos de la cena, vamos a partir con las ensaladas. Avanza, Stephanie, por favor. Gracias. Bueno, a la izquierda podemos ver, ¿cierto?, la clásica ensalada de choclo con mayonesa, ¿cierto?, y la ensalada rusa. ¿Ya? Primero decir que estas dos no son ensaladas, ¿ya? Van a ser cereales, ¿ya? Lo cual se diferencia de las ensaladas, que tienen una gran cantidad de calorías, una gran cantidad de carbohidratos, los cuales van a aportar, ¿cierto?, a esta ganancia excesiva de peso posterior a estas fiestas. ¿Ya? También tenemos que considerar que generalmente este choclo y las papas, ¿cierto?, son cocinados con sal, y sumado a la sal, ¿cierto?, al sodio propio de la mayonesa,
Estas van a ser preparaciones que van a aportar una gran cantidad de sodio en comparación a las ensaladas verdaderas, ¿ya? Entonces, al lado derecho vamos a tener la opción, la propuesta que le tenemos nosotras, ¿cierto? La opción más saludable para ustedes, ¿ya? Que van a ser las ensaladas, las verduras, ¿ya? De distintos colores cada día. Y la única restricción, ¿cierto?, es que los pacientes, ¿cierto?, que están con una enfermedad renal ya más avanzada, es que tenemos que cuidarnos con el potasio, ¿cierto? Evitar, ¿cierto?, el tomate, la betarraga, las habas, las arvejas, etc. Respecto a las entradas, ¿ya? Acá puse dos clásicos, por lo menos en mi casa. Ya tenemos la palta cardenal y los palmitos envueltos, ¿cierto?, con estos jamones, con jamón serrano o con algún tipo de jamón. Ya, ambas preparaciones son sumamente altas en sodio. Ya, yo saqué el cálculo y la palta cardenal supera el gramo de sal, o sea, más de 400 miligramos de sodio. Y los palmitos enrolladitos, ¿cierto?, con el jamón, con la mayonesa, 350, anda por ahí, ¿ya? O sea, tendríamos que sumar un gramo más, ¿cierto?, de sal en nuestra alimentación, ¿cierto?, del día, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Hacer, por ejemplo, al lado derecho, acá están nuestras propuestas más saludables. Tenemos una tortilla de verdura, ¿ya? Ahí en la imagen se puede ver una tortilla de zanahoria. También podría ser una tortilla de porotos verdes, ¿ya? O alguna tortilla de alguna verdura que a ustedes les guste. Y se puede colocar, ¿cierto?, en una especie de camita de lechuga o de alguna ensalada. ¿Ya? Abajo, ¿cierto?, otra propuesta saludable va a ser un panqueque, ya relleno con verduras crudas o pueden ser verduras cocidas, ya como ustedes estimen conveniente. Obviamente al panqueque la idea es no echarle sal ni azúcar. Y si es que estamos en tratamiento de diálisis para aumentar los requerimientos de proteína, ¿cierto? A la tortilla le podemos agregar más huevo y a estas masitas de panqueque, ¿cierto? Podemos agregarle pollo, carne, ¿ya? En el caso de quienes tengamos los requerimientos más aumentados de proteína. Bueno, por acá este es el plato de fondo, ¿ya? Un clásico, ¿cierto? Un costillar de cerdito, ¿ya? Que se puede ver que tiene alguna especie como de salsa, ¿cierto? Barbecue, el cual va a ser alto en grasa, ¿cierto? El cerdo va a ser alto en sodio, por lo tanto también va a ser alto en fósforo, ¿ya? Y además va a tener una carga ácida muy mala, ya muy alta. En la enfermedad renal crónica, si estamos en prevención, la idea es que utilicemos carnes o alimentos que tengan bajas cargas ácidas, ya que sean más alcalinos en realidad. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Bueno, las carnes blancas, ¿ya? Y nuestra propuesta es pollo, pavo y pescado. También podemos utilizar pescado. Bueno, ¿y por qué no? También podríamos utilizar, ¿cierto? Hacer una propuesta vegetariana, ¿ya? Se ha visto que la mejor proteína para el paciente, ¿cierto? Que se está cuidando de que avance la enfermedad renal crónica, es la enfermedad, o sea, es la proteína vegetal, perdón, ¿ya? Entonces acá tenemos una propuesta de hamburguesas de garbanzos. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para esta preparación? Vamos a utilizar una taza de garbanzos cocidos, ¿ya? Los vamos a remojar toda la noche, ¿cierto? Y si estamos con problemas de potasio le vamos a hacer la doble cocción. Vamos a utilizar un huevo, vamos a utilizar 3 cucharadas de harina de avena, vamos a utilizar pimentón, cebolla, ajito, aceite de oliva y condimentos a gusto, ¿ya? ¿Cómo se hace esta preparación? Se muelen los garbanzos, ¿cierto? En la licuadora, con el huevo, la harina, un poquito de aceite y los condimentos. Aparte, en un sartencito, ¿cierto? Vamos a sofreír la cebolla con el pimentón y cuando esto ya esté listo, se van a mezclar, ¿ya? Lo mezclamos todo esto. Esperamos que repose un ratito y formamos estas pelotitas, ya en forma de hamburguesa y luego lo vamos a colocar en el horno por 10 minutos o si queremos hacerlo al sartén por unos 5 minutitos. Ya, acá tenemos los acompañamientos, ya las papitas duquesas, ¿cierto? Infaltables en estas fiestas, ¿ya? El problema es que las papas duquesas son un alimento ultraprocesado, ¿ya? Eso quiere decir que tienen hartos ingredientes, varios de ellos que no se pueden ni siquiera mencionar bien, ¿ya? Son un alimento que va a aportar sodio, ¿ya? Más o menos 10 pelotitas de papitas duquesas nos va a aportar medio gramo de sodio, de sal, perdón, ya unos 200 miligramos de sodio. El problema es que no todo el mundo se come 10 pelotitas, ya un hombre se puede comer fácil 20 pelotitas, por lo tanto estaríamos sumando otro gramo de sal en el día.
¿Ya? ¿Qué preparaciones tenemos que escoger? Preparaciones que no aporten sal, ya que no aporten sodio. Y aquí tenemos la quinoa mezclado con algunas verduritas, ya tenemos el arroz integral y por qué no, ya que hemos comido cierto el picoteo, después vamos a comer postre, ¿por qué no acompañarlo con ensaladas solamente? ¿Ya? Y acá tenemos el postre, ¿cierto? Tenemos torta, tenemos helado, ¿cierto? Preparaciones que son altas en azúcar, altas en grasa, altas en fósforo también. Y que en pacientes diabéticos, ¿cierto? Y con los triglicéridos van a ser alimentos que son sumamente complicados. ¿Cuáles son las alternativas? Las frutas, ¿ya? Los cuales no tienen nada de estas cosas mencionadas anteriormente. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto? En una presentación bonita, las frutitas, ¿cierto? Colocadas en una brocheta, ¿ya? Y también podríamos hacer, ¿cierto? Panqueques y adentro, ¿cierto? Con alguna frutita, ¿ya? La única consideración es que si estamos con una enfermedad renal ya avanzada, debemos cuidarnos con el potasio y escoger frutas que sean bajas en potasio, como la manzana, pera, piña, frutillas, frambuesas, moras, arándanos. ¿Ya? Y acá les voy a mostrar, ¿cierto? Dos recetas de postre, ¿ya? Si queremos un postre más elaborado, ¿cierto? Distinto a fruta, ¿ya? El primero es el pudín de chía, ¿ya? Para 4 personas vamos a utilizar media taza de chía, vamos a utilizar un tazón de leche vegetal, medio yogur natural, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de miel o endulzante en el caso de ser diabético y una taza de frutillas picadas o la fruta que prefieran, ¿ya? Se va a mezclar bien la leche vegetal con el yogur, la esencia de vainilla y la miel, ¿cierto? Con un batidor y vamos a incorporar la chía. Se mezcla bien, ¿ya? Se esperan 10 minutitos y se va a porcionar, ¿ya? En unos 4 vasitos. Se refrigera por al menos 6 horas y finalmente ya cuando tenga esta consistencia como de gelatina, ¿cierto? Arriba se monta con las frutillas o con la fruta que queramos. Otra receta, ¿cierto? Otra idea que le presentamos es este mousse de frutos rojos y para 8 porciones vamos a utilizar 80 gramos de azúcar rubia, ¿ya? Vamos a utilizar un limón bien pelado y sin pepas, vamos a utilizar frutos rojos y una clara de huevo, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esta preparación? Se va a hacer en una licuadora o en una procesadora también o con una batidora, ¿ya? Se coloca el azúcar y se pulveriza, ya que quede como azúcar flor, bien molidito. Ya luego se añade el limón, los frutos rojos, ya y se tritura hasta que quede como esta pasta. Se le añade la clara, va a subir como un merengue, ¿cierto? Y se bate por 3 minutos y se refrigera y luego se sirve. Bueno, continuando, vamos a seguir con los líquidos. Ya como mencioné al principio, es muy importante mantenernos muy bien hidratados durante las fiestas y también considerar, también como lo dije anteriormente, recordar que la ingesta que se recomienda de agua propiamente tal diaria son alrededor de 8 a 10 vasos de agua para personas que no tienen ningún tipo de restricción hídrica, ¿ya? Para que eso quede claro, porque en algunos pacientes sí se restringe un poco los líquidos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de evitar? Obviamente las bebidas gaseosas, por su alto contenido de fósforo, en azúcar, en calorías, en sodio, etc. Y vamos a tratar de utilizar o de realizar algunas preparaciones más caseras, como por ejemplo algún juguito natural, o alguna limonada, por ejemplo, que ahora están siendo muy utilizadas. Estas también pueden ser acompañadas de alguna hierba, por ejemplo, una limonada con menta o con hierbabuena, para acompañar nuestra cena o el cóctel, etcétera, para evitar, como dije, las bebidas gaseosas y además también los jugos envasados, que no son una buena alternativa. Y las bebidas alcohólicas, ¿ya? También, como mencionamos, es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas en general, ¿ya? Esto tanto para la población con algún tipo de patología o para pacientes sanos, ¿ya? Vamos a tratar de evitarla. Es un poco difícil en las fiestas porque efectivamente en la mesa siempre va a haber algún tipo de bebida alcohólica, pero si las vamos a consumir, vamos a tratar de reemplazar todo lo que es licor o bebidas alcohólicas como los destilados, y los vamos a tratar de reemplazar por el vino o el espumante o un vasito de cola de mono en Navidad, ¿ya? Pero siempre con moderación, siempre con la cantidad que corresponde y no excediéndonos en el consumo de estas bebidas.
Bueno, para ir terminando, acá le presentamos dos menús de fin de año, ya quizás pueden sacar alguna idea. Como entrada les proponemos una tortilla de porotos verdes en una camita de lechuga. Como plato de fondo, una pechuga de pavo al horno rellena con espárragos y pimentón, pimentón rojo puede ser, acompañado de quinoa y de postre manzana asada. ¿Ya? El segundo menú, ¿cierto? De fin de año pueden ser espárragos asados, ¿ya? En camita de ensalada surtida. Pescado, por ejemplo, una reineta al horno puede ser una buena instancia para comer pescado, ya que hay muchas personas que comen muy a lo lejos pescado, ¿ya? Acompañado con arroz primavera y de postre un arroz con leche casero. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo en nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado y los invitamos también a todos a seguir nuestro Instagram, ¿cierto? Nuestras redes sociales. Tenemos página web también, ¿ya? El cual estamos constantemente subiendo información que puede ser muy valiosa para ustedes, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a nuestras especialistas por su presentación. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas que están en el chat. Aún pueden ir escribiendo sus preguntas o también pueden levantar la manito en el icono que está en la barra de abajo de su sesión de Zoom. Y vamos a ir con las primeras preguntas. Acá Paco nos dice, soy enfermo renal sin diálisis. Mis dudas son si me puedo dar un gusto, como sería comer jamón serrano, gambas o camarones. ¿Quién responde? ¿Respondo yo? ¿Sí? Bueno, esos tres alimentos van a ser alimentos sumamente altos en sodio, ¿ya? Así que la primera recomendación sería escoger uno, ¿ya? Y comernos una porción adecuada. Por ejemplo, en el caso del jamón serrano, una laminita solamente, ¿ya? En el caso de los camarones, ¿cierto? 20 camarones es la porción, ¿ya? Las gambas lo mismo, ¿ya? Que son estos animalitos parecidos a los camarones. ¿Ya? Entonces, eso. Obviamente lo ideal sería no consumirlos, pero como son fiestas, ¿cierto? Especiales, uno quiere comer algunas cositas distintas a la alimentación, así que esa sería mi recomendación, no comerlos todos juntos, sino que escoger uno solamente de estas opciones y comer una porción. Perfecto, muchas gracias, Laura. También Paco nos dice si se pueden enviar las recetas a los correos de los asistentes para que tengan la información. Ahí vamos a ver Claro, cómo sin problema. enviarles la información. Otra consulta para elegir productos de picoteo que sean bajos en sodio, como ustedes lo mencionaron en la diapositiva de los reemplazos. ¿Qué tan bajo en sodio debe ser o qué debe decir la etiqueta al momento de escoger? Bueno, idealmente voy a responder yo. Laura después complementa la respuesta. En primera instancia debemos buscar alimentos que no tengan el sello alto en sodio. Eso es lo primero que debemos ver. Y en el etiquetado nutricional, siempre regirnos por la porción que debemos consumir, ¿ya? Está en el etiquetado sale cada 100 gramos es cierta cantidad de sodio y la porción adecuada es tanto sodio. Entonces, ahí en el sodio debemos tratar de elegir las alternativas que menos sodio tengan. Como se mencionaron en la presentación, hay algunos productos TICA que tienen bajo aporte en sodio, no todos, algunos, y algunas galletitas como para acompañarlo a través de pastas o con verduritas que también pueden ser recomendables. Pero al menos en el etiquetado siempre tenemos que regirnos idealmente por la porción que debemos consumir y en primera instancia y lo más importante es que no tenga el sello afuerita que diga alto en sodio. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Ahora vamos para Laura, pero antes Camila nos pregunta cuál es el Instagram. El Instagram es Centro de Nutrición Cardiorrenal, todo junto. Esa es la dirección de Instagram. Y para Laura ahora la consulta, ¿qué tan recomendable es el espumante? Bueno, siempre los alcoholes no son recomendables, ¿cierto? Pero, como insisto, son fiestas de fin de año, uno flexibiliza un poquitito, ¿cierto? Dentro de todo, uno trata de escoger lo menos malo. Y en este caso, los destilados van a ser los más malos, ya los que más aumentan la presión, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo menos malo en este caso, ¿cierto? Serían tinto, vino tinto, ¿cierto?
una copita de vino tinto, espumante podría ser, ¿cierto? Y la cola de mono, ¿ya? Pero no es para el consumo diario, sino que es netamente para esta fiesta. Ya no sé Perfecto, si la gracias. Stephanie quiere agregar algo más. Justamente, no, tal cual como lo decías, porque la idea es evitar todas las bebidas alcohólicas, sino que se busca como la alternativa menos mala o para ser un poquito más permisivo, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. ¿Puedo aprovechar yo de hacerles una consulta dentro de esto? Porque dentro de nuestra cultura ocurre mucho que consumimos mucho pisco sour. ¿Qué tan malos o qué tan dañinos son estas preparaciones o estos cócteles? ¿Respondo yo? Lo ¿Sí? complementamos, ¿ya? Bueno, no sé si han hecho pisco sour alguna vez, pero es harta la cantidad de azúcar que se utiliza, ¿ya? Y se utiliza un destilado, que son los alcoholes que tenemos que tratar de evitar, ¿ya? Entonces, yo por lo menos no recomendaría, ¿ya? Un pisco sour. Como te digo, hay otras opciones mejor, ¿ya? El vino tinto sobre todo, el espumante también podría ser, ¿ya? Eso. Por el limón también podría ser un peligroso por el potasio, ¿no? Es que igual habría que consumir harto limón como para que nos pueda subir el potasio por el limón del pisco sour. Yo por lo menos cuando he hecho pisco sour no es tanto limón que se utiliza, además se distribuye, ¿cierto?, para hartas copitas. ¿Ya? Los pacientes pueden consumir limón, pero un limón en el día no va a pasar nada, no va a subir el potasio por un limón que uno consuma en el día. Ya. Muchas gracias, Laura. Bueno, Alejandra nos pregunta si las recetas pueden enviarse a los correos. Vamos a tratar de canalizar esta solicitud. Camila nos pregunta, para endulzar los postres, ¿cuál es la mejor opción? ¿Azúcar de caña, azúcar rubia o endulzante? Stephanie. Ya. Bueno, esto va a depender siempre del paciente, ¿ya? Tenemos que considerar en el caso, por ejemplo, de pacientes diabéticos, siempre la mejor opción va a ser algún tipo de endulzante, más natural, stevia, etcétera. Y en pacientes que no tengan diabetes, pacientes sanos, que no tengan ningún tipo de patología, se puede utilizar algún otro tipo de productos para endulzar, como el azúcar de caña o el azúcar rubia. Generalmente, el azúcar rubia es una buena opción también para las preparaciones, porque hay algunos endulzantes que nos sirven para preparar algunas cositas. Entonces, siempre va a depender un poco del paciente o de la persona que vaya a preparar. Como dije, en caso de pacientes con diabetes o algún tipo de patología, siempre es mejor el endulzante para las preparaciones. Y en pacientes sanos podemos utilizar algún otro tipo de producto para endulzar en la cantidad también justa, porque también las preparaciones generalmente no son individuales, entonces considerar la cantidad que se estima conveniente en la receta, porque eso después se divide en varias personas más. Perfecto, Yo gracias, quisiera, Stephanie. quisiera Ah, acotar que se ha visto que la enfermedad renal, la sucralosa, no es muy positiva, ya no es muy buena. Así que revisar también el endulzante que tengan en la casa. Generalmente uno compra, por ejemplo, stevia, ya, y el stevia, el clásico, ya cualquier marca, generalmente vienen con sucralosa, ya. Entonces ahí la sucralosa en la enfermedad renal mejor no utilizarla y preferir stevia, 100% stevia. Ya, tagatosa también es una excelente opción para caramelizar. Ya para hacer postres, ¿cierto? La tagatosa va a resultar excelente. ¿Ya? Y la alulosa también. Ya súper recomendado esos tres endulzantes. perfecto, muchas gracias, Laura, por la acotación. Em, una siguiente pregunta de Paco también. ¿Y la cerveza sin alcohol? ¿Qué hay de la cerveza sin alcohol? ¿Es más sana? ¿Se puede consumir mayor cantidad? Mira, bueno, también yo creo que está dentro de los alcoholes que son un poco menos malos, ¿ya? Ahora, tenemos que considerar que la cerveza igual va a tener fósforo, va a ser un alimento, un líquido alto en fósforo, ¿ya? Y se ha visto que los riñones al intentar eliminar, desechar ese fósforo, ¿cierto?, de adentro, también se dañan. ¿Ya? Entonces también por eso tenemos que cuidar, y no es solamente el tema de las calcificaciones vasculares ya en la enfermedad renal ya mucho más avanzada, sino que en el proceso, ¿cierto?, de la enfermedad renal crónica, al consumir mucho fósforo, se va a estar dañando.
¿ya? Entonces, si es eventual, volvemos a lo mismo, si es algo eventual, si es en estas fiestas solamente, ¿cierto? Va a ser una latita, bueno, no pasaría nada, ¿ya? Sin alcohol estaba preguntando, ¿cierto? Sí. Claro, yo me fui por el lado como del fósforo, ¿ya? Ahora, también la cerveza va a tener un índice glicémico alto, ¿ya? Y eso no todo el mundo lo maneja, ¿ya? Por lo tanto, para las personas diabéticas o con intolerancia a la glucosa o con resistencia a la insulina, ¿cierto? Estos alimentos no nos van a servir y nos van a hacer subir el azúcar también. Perfecto. Y entre una copa de vino o de champaña, Laura, y una Vino, cerveza, al de final todas que se maneras. cuida, vino de De todas todas maneras. maneras, sí. Sí, o sea, tratando de buscar como lo positivo es cardioprotector, por último. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Quizás hay algún asistente que quiera encender su micrófono y hacer alguna pregunta. ¿Tenemos algún asistente por ahí? Nati, disculpa, mientras en caso de que haya alguna consulta, puedo compartir la pantalla para que puedan ver el Instagram de nuevo, Sí, claro. porque también a través del Instagram se van a subir las recetas y todo para que puedan tenerlas en caso de que vamos a buscar, como dijo Nati, la instancia de poder enviárselas, pero si no también van a estar en nuestra página para que ustedes las puedan revisar. Ese es el Instagram, Centro de Nutrición Cardiorrenal, todo juntito, y nuestra página también www.nutricioncardiorrenal.cl, para que ahí puedan sacarle un pantallazo o alguna cosita, pero esas son las redes sociales que manejamos. Perfecto, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, considerando que al parecer no tenemos Sí, hay, ninguna hay consulta. alguien. Aquí tenemos una consulta de Paco. Sí. Adelante, Paco. Entonces, metiéndose en esa página, ya sea en Instagram o en la página que señala, podemos encontrar las recetas. Porque las recetas que dieron antes a mí me hicieron mucho sentido y me parece muy atractivo. Entonces, si tengo la receta a mano, puedo prepararlo y es más sano eso. Justamente, al menos en el Instagram van a estar las recetas, ¿Ya? en la página demora un poquito más de tiempo poder subirlas, pero es más seguro en el Instagram. Y Ok. también vamos a tratar de poder enviárselas al correo, al WhatsApp, vamos a buscar la forma de enviarle todas las recetitas que se presentaron. Sería Ya, bueno que ok. dejaran quizás los correos en el chat, quienes quieran las recetas, ¿o no? Para poder enviárselas al correo. Chiquillas, ¿puede ser? Sí, Súper, Puede entonces dejen ser. sus correos para que se los enviemos al correo también. Ya, ok. pueden dejar sus Gracias. correos escritos y ahí vamos a canalizar, poder enviar toda la información. De acuerdo. ¿Tenemos a alguien más que quiera hacer alguna consulta? Pueden encender sus cámaras. Bueno, considerando entonces que no tenemos más consultas, en honor al tiempo vamos a dar por finalizado este conversatorio. Queremos agradecer a nuestros profesionales por sus importantes datos o por su importante información entregada en esta oportunidad. Desde el Centro de Nutrición Cardiorrenal y Fundación Pro Salud Renal, queremos desearles unas lindas fiestas junto a sus familias y nuestros mejores deseos para el próximo año. Y recuerden disfrutar todo con moderación para no poner en riesgo su salud. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao.